antes de iniciar? Sí, maestra, respecto a qué sería, de repente haciendo un recuento de la clase anterior. Ok, muy Ya, bien. bueno, maestra, he leído lo que usted ha enviado a la plataforma sobre un tema muy interesante, sobre las ideas principales o los tipos de párrafos según las ideas principales, ¿no? Ujú, En ello hemos podido ver el párrafo analizante. El analizante es cuando la idea principal del texto se encuentra al inicio. ujú, La idea, perdón, el párrafo sintetizante final, que se encuentra también la idea principal al final del párrafo. ujú. También tenemos otro párrafo que dice analizante, um, bueno, no recuerdo el otro término, pero que se ubica en el centro del párrafo. La idea principal está ubicada al centro del párrafo. Luego tenemos el párrafo encuadrado. El encuadrado es aquellas que presentan las ideas principales al inicio y también al final del párrafo. Muy bien, Tenemos profesora. el párrafo también paralelo. Ujú. El paralelo es cuando casi todas las oraciones del párrafo son ideas importantes. Bueno, eso es lo que recuerdo. A su vez también he podido notar, por ejemplo, en el párrafo sintetizante, hay unos conectores que ya nos dan una pista que allí está la idea principal. Por ejemplo, dice, por lo tanto, o también podría decir en conclusión o en resumen. Entonces, esos conectores nos están avisando ya que allí se encuentra o allí inicia la idea principal de los textos. Sí, maestra, eso es lo que he podido entender de la clase anterior. Gracias. Para felicitar a la profesora Elcita, sí, vamos a realizar un recuento de la clase que pasó para poder dejar un poquito más claro, precisar, ¿no? Fortalecer a cada uno de ustedes. Profesor David, ¿alguna expectativa, alguna iniciativa? Sí, buenos días, señorita. Más bien agradecer el espacio que nos está permitiendo unirnos. Recién me he unido, maestra, y voy a escucharlo acá en la clase. Gracias, gracias. Ok, profesor, bienvenido al taller de comprensión lectora, que ya venimos trabajando ya con hoy día 17 clases. Gracias, gracias. Hoy muchas, y usted podrá ingresar a la plataforma, ya la corporación a través del equipo logístico se encargan de enviar, archivar todas las clases desarrolladas y muy importantes. La verdad que para mí ha sido un reto organizar y prepararlas y para poder llevarlas a cada uno de ustedes. Yo me quedo muy contenta sumar un granito de arena para el logro de la y mejora de la práctica pedagógica y para el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Profesor Raúl Álvarez, buen día. Buen día, mesita, buenos días. Recién acabo de ingresar, me dice, no me deja ingresar. Uy, carambas. Muy bien, entonces, con la iniciativa, con el saludo de la mañana, damos inicio realizando un recuento de la clase anterior que hemos tratado. Y para mí es muy importante trabajar dicha sesión. A ver, vamos acá, ya había compartido, dejar de compartir, voy a compartir, me voy a toda la pantalla, compartir, ya vamos a ver. Ya, muy bien. A ver, a pedido de la maestra Elsa y también para mis colegas que acaban de ingresar al taller de comprensión lectora virtual, vamos a realizar un recuento rápidamente de la clase anterior que titulado Tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Estimados colegas, cuando nosotros hablamos los tipos de párrafos, estos tipos de párrafos
todos los días nosotros socializamos, interactuamos con los textos en nuestra vida diaria, ya sea de diferentes áreas, cuales fuera el tipo de texto, nosotros interactuamos con los tipos de párrafos. Entonces, no solamente en comprensión lectora o en lenguaje o comunicación, vamos a hablar de idea principal, vamos a hablar de ideas secundarias, de tema, subtema, ideas temáticas, propósito. No, 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 no. Sino en todos los tipos de textos está involucrado lo que vienen sobre esas temáticas. Y una estrategia muy importante que ya complementando a las clases anteriores que hemos venido hablando sobre los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA, entonces esto es la base fundamental para poder trabajar dichas estrategias. Dicho esto, entonces, acá les voy a enseñar términos nuevos, según el especialista Banding, que realmente él cómo divide, cómo menciona las partes del texto. Por ejemplo, yo voy a decir, les voy a poner un ejemplo sencillo. El ser humano está conformado por cabeza, tronco y extremidades. Entonces, la cabeza está conformado por un conjunto de órganos y cada órgano cumple una función. De igual manera, el cuerpo está conformado por un conjunto de órganos y cada órgano cumple una función. De igual manera en las extremidades. Dicho esto, ¿qué quiero? Estoy haciendo una comparación, que el texto se caracteriza por su estructura y nosotros, según Banding, ya nomina de esta manera: la macroestructura, la microestructura y la superestructura. Cuando nosotros leemos un texto, por ejemplo, un texto corto que ya lo conocemos, lo hemos venido trabajando, El torito de la piel brillante, Guarmacuyay, El niño junto al cielo u otros, ese texto tiene macroestructura, microestructura y superestructura, cada uno de los textos. Me parece que hay una cámara está prendida, escucho ruidos por ahí, o es de acá del equipo. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos de la macroestructura, nunca se olviden, colegas, ¿qué es la macroestructura? Es el significado global que impregna y da sentido al texto. ¿Y cuál es el significado global? Estamos hablando del tema del texto, las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, cuando nosotros identificamos en un texto la idea principal y la idea secundaria, o te piden identificar el tema, estamos hablando de la macroestructura del texto. Muy bien. Un párrafo está conformado por 3 o 4 oraciones y cada oración está conformado por un conjunto de elementos ortográficos, gramaticales, signos de puntuación, signos de interrogación y un conjunto de códigos para dar sentido, dar coherencia a la oración. Entonces, a ese conjunto de símbolos, signos, códigos, palabras, frases que forma la oración, que lo conforma la oración, lo llamamos microestructura. Por eso nos dice que la microestructura es la orden gramatical de las ideas, ¿ve? Es el orden, la cohesión, la coherencia, las relaciones semánticas, una idea más otra idea. ¿Qué tipo de conector voy a utilizar para que mi frase tenga relación, tenga significado para poder juntar, unir a otra frase y así formar la oración? Entonces, a esos conjuntos le llamamos microestructura. Por eso nos dice aquí en la parte superior, léxico, construcción de oraciones y uso de conectores, ortografía, recursos ortográficos, gramaticales, lo que realmente nosotros utilizamos al escribir una oración. Y cuando hablamos de superestructura, nosotros estamos hablando de la estructura del texto. Como ya les mencioné momentos atrás, decía, la estructura, ¿cuál es la superestructura del ser humano? Cabeza, tronco y extremidades.
¿Y cuál es la superestructura del texto narrativo? Diríamos inicio, nudo y desenlace. ¿Cuál es la superestructura del texto expositivo? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cuál es la superestructura del texto argumentativo? Introducción, tesis, desarrollo, argumentos y razones, y luego viene la conclusión. ¿Cuál es la superestructura de una infografía? ¿Cuál es la superestructura de un aviso publicitario, de un artículo de opinión? Todo tipo de texto tiene su estructura. Entonces, estos términos es muy importante que ustedes conozcan y familiarizarnos y utilizar, de repente, ingresar a nuestro vocabulario técnico para poder trabajar la comprensión lectora. Y no solo ahí, sino en las diferentes áreas curriculares. Muy bien, macroestructura, microestructura y superestructura. ¿Me comprendió, profesor Elcita? ¿Aló? Sí, maestra. Ok. Vamos, profesor Álvarez, ¿está comprensible? Profesor Danilo, ¿se comprende? Sí, sí, maestra, está bien claro, entendible. Ok, continuamos entonces. La estructura del texto, sí. Ok, muy bien. Entonces, como punto básico viene esto. Y luego ya, ¿cómo lo definimos el párrafo? Todos sabemos que el párrafo es la unidad estructural del texto. Está constituida por 2 o más oraciones. Se separa del resto del texto por un punto aparte. Características que presenta el texto, el párrafo. Todos sabemos, tiene una oración principal, tiene una oración principal o temática, puede expresar una opinión, una afirmación, una generalización, un juicio o una combinación de estos. Las oraciones secundarias amplían, ejemplifican o explican para fundamentar a la idea principal. Combina oraciones cortas y largas para evitar la monotonía. Eso viene a ser las características del párrafo. Todas las oraciones que lo constituyen expresan una unidad de sentido. Trata un solo tema o asunto. Cada párrafo, eso ya. Muy bien. Aquí tenemos los tipos de párrafo, ¿no? Texto analizante, texto sintetizante, texto paralelo y texto encuadrado y texto alternante. Cuando nosotros hablamos de los tipos de párrafos, aquí presentamos. Un párrafo se llama analizante o texto analizante cuando acá encontramos una línea roja, significa que este cuadrado significa un párrafo y significa que este párrafo tiene 1, 2, 3, 4 oraciones. 4 oraciones. Entonces, en este párrafo de 4 oraciones, la idea principal está al inicio. Entonces, cuando la idea principal está al inicio, se llama párrafo analizante o texto analizante. Y es más, cuando el autor escribe un texto y en sus párrafos, el primer párrafo puede ser analizante, también puede darse en todos sus párrafos presentar analizantes. Pero también hay otros autores que combinan dependiendo del propósito que quiere comunicar al lector. Todo eso depende para que pueda interactuar con los tipos de párrafos. Aquí tenemos el párrafo sintetizante. Aquí tenemos la línea roja, está al final. Esto significa que la idea principal se encuentra al final. A este párrafo se le llama párrafo sintetizante o texto sintetizante. Y como ya lo manifestó profesora Elsa, encuadrado quiere decir que todas las ideas son de suma importancia. Y cuando todas las ideas son de suma importancia, diremos, entonces, si todas las ideas son de suma importancia o frases, entonces, ¿cuál de ellas viene a ser la idea principal? Entonces, nosotros ahí viene ya el parafraseo. Nosotros juntamos las ideas relevantes o frases relevantes, parafraseamos, sintetizamos, deducimos
y generamos y escribimos la idea principal. En el caso del párrafo encuadrado. ¿Ya? Mejor dicho, este es en el párrafo paralelo. Disculpen, retiro mi palabra. Cuando hablamos del párrafo encuadrado, la idea principal está al inicio y la idea principal está al final. Hay dos ideas relevantes. Donde es cuando hablamos del paralelo, es que todas las oraciones son relevantes o frases relevantes en el párrafo paralelo. Es aquí donde realizamos el parafraseo y escribimos la idea principal. Y aquí tenemos el párrafo sintetizante, analizante, maestra Elsa, lo que no se recordaba. Cuando la idea principal está al centro, aquí como está el cursor, se llama párrafo sintetizante y analizante. Cuando la idea principal se encuentra al centro del párrafo. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la idea principal. Esto se llama texto analizante. Luego tenemos los textos sintetizantes. Y como dijo profesora Elsa, es bueno identificar los conectores, porque los conectores te llevan, te precisan, te avisan, como dijo profesora Elsa. Entonces, esto viene a ser los textos sintetizantes o párrafos sintetizantes. Aquí tenemos un texto encuadrado. ¿Ve? Solo la primera oración viene a ser, ni tampoco a veces todas las oraciones, sino hay frases que realmente podemos considerar importantes y también lo consideramos importantes la oración final. Pero todo esto va a estar en función al tema, al subtema de lo que está hablando el párrafo. Entonces, aquí tenemos los textos paralelos, lo que mencionaba momentos atrás. En estas oraciones, acá encontramos las frases relevantes y luego parafraseamos la idea principal. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, los parques nacionales son territorios bastante extensos. ¿De qué está hablando el párrafo? De parques nacionales. Son territorios bastante extensos, nada o poco transformados por la acción del ser humano, donde especies, mira, otro relevante, donde especies, ¿cuáles son esas especies? Animales y vegetales. La geología y los habitantes ofrece un interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte o perjudicial. Para el lector ha sido varias ideas relevantes. Entonces, aquí parafrasea sintetizando. Dice, los parques nacionales albergan ecosistemas variados, por ello son áreas protegidas. Entonces, el parafraseo es muy importante en los textos paralelos o párrafos paralelos. Y aquí tenemos el texto, el párrafo sintetizante y analizante, cuando la idea principal encontramos al centro. Muy bien. Entonces, practiquemos, ¿no? Hemos practicado y aquí tenemos, ya en esta oración, en este párrafo, viene a ser párrafo analizante. La primera oración viene a ser la idea principal, cuando dice, y esto lo hemos trabajado, se trabajó con profesora Nelly, de recuerdo creo, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. ¿Ve? ¿De quién está hablando? ¿Ya? Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales alcanzando alturas de casi 100 metros. Entonces, hablando todo esto, en este caso, la idea principal se encuentra en el primer párrafo. Colegas, cuando nosotros queremos ubicar la idea principal, hay una estrategia. La estrategia es contar número de oraciones. Si realmente, por ejemplo, este párrafo cuenta con ¿cuántas oraciones? 1,
2 y 3 oraciones. Si el párrafo tiene 3 oraciones, una es la idea principal y 2 son las ideas secundarias. Ahora, la ubicación de la idea principal, eso va a depender de la relevancia de las ideas o de las oraciones que se encuentran en el párrafo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Punto. Acá hay un conector, entre las más importantes, aquí se hace referencia, entre las más importantes, está haciendo referencia a la primera oración, cuando dice aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes para lograr esta estabilidad, ¿qué dice? Está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y pilares. Ahora, mira la tercera oración. Con esto se conseguía elevar el tamaño. Está aclarando, está explicando a la primera oración. Por lo tanto, viene a ser un párrafo analizante. Ahí tenemos el párrafo analizante. Manejo del mouse. También este párrafo tiene 3 oraciones y por lo tanto la idea principal está en la última oración, cuando dice, el mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Colegas, les informo, cuando ustedes se encuentran al primer párrafo de un texto, siempre ese párrafo va a ser el párrafo de introducción o de inicio. Entonces, el autor siempre el tema va a presentar en la primera oración o en la segunda oración. Ahí se ubica el tema del texto. En este párrafo, en este texto, el tema está presentando al inicio, que dice el mouse. Y como decía momentos atrás, cada oración cumple una función en el párrafo. En este caso, la primera oración, que viene a ser hasta jugar, para jugar, el autor aquí con esta oración está presentando. ¿Qué función cumple la oración? Presenta el tema, define al tema y ejemplifica el tema. ¿Cómo identifica el tema? Porque ¿de qué está hablando el párrafo? Del mouse. Ahí está el tema. Y el autor, ¿cómo define al tema? Entonces, el autor no va a definir de repente, como estamos acostumbrados a decir, ¿no? El mouse es un equipo que sirve para escribir computadora o está hecho de material tal. No, sino él a su manera define y dice, el mouse es ¿cómo lo define? Es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora. Hasta ahí es la definición del autor. Ahora, acá viene para la ejemplificación. Dice, ¿para qué? ¿Para qué utiliza el mouse? Acá viene el propósito, la ejemplificación, para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Esas 3 funciones cumple la primera oración. Presenta el tema, define el tema y ejemplifica. Y ahora viene la condición, dice, y para ello requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no lo es la correcta, puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. ¿Ve? Entonces, las 3 oraciones pareciera que fueran las ideas principales, pero siempre hay que buscar la idea relevante, la idea que sintetiza. Y el tema está en la primera oración y la idea principal está en la última oración. Eso se llama párrafo sintetizante. Muy bien. Aquí también tenemos un texto paralelo
encuadrado, mejor dicho, un párrafo encuadrado, cuando nos habla de las armas. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. ¿De qué está hablando el texto? De las armas. Ahora, ¿cómo lo define el autor a las armas? Que dice, no generan poder, sino violencia y sometimiento. Esa es la definición. Y ahora acá viene la aclaración. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder, mira, la guerra, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Y acá, al finalizar, tesis equivocada de lo que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia, violencia en el primer párrafo, violencia en la primera oración y en la última oración, y sumisión, lo que produce el uso de las armas. Este es un párrafo encuadrado. Y acá tenemos también un párrafo encuadrado, cuando nos habla de la ecología integral. Acá tenemos ahora el párrafo sintetizante. Acá, por ejemplo, no he escrito. Aquí, por ejemplo, los tiburones. Esto viene a ser un párrafo ya, ¿dónde está? Ahí está, esto es. Esto viene a ser un párrafo sintetizante y analizante. Sintetizante y analizante. ¿Por qué? Porque la idea principal se encuentra al centro del párrafo. Aquí tenemos. Caramba, eso no quería hacer, lo quería escribir con rojito y me ganó. Así es. Este es un párrafo sintetizante y analizante. Cuando hablamos de los tiburones, que dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tanto considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, está hablando ya de manera general, las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Y acá lo aclara, los tiburones en su mayoría se alimentan y empieza a describir. La idea principal está al centro, se llama párrafos analizantes y sintetizantes. Muy bien. Ahí tenemos, y acá tenemos, es el mismo texto, ¿ya? Y eso sería en cuanto a la primera información. ¿Aclaró, profesor, el cita? Sí, maestra, gracias. Muy bien, profesor Raúl, profesor David, también va para ustedes el presente trabajo. El día de hoy está programado un tema diferente que viene a ser la sumilla y el resumen. Para ello voy a compartir la pantalla. ¿Para qué? Para poder comprender de qué manera nosotros también podemos utilizar la estrategia, la técnica de la sumilla y el resumen. Y cuando hablamos de la sumilla, estamos hablando del sumillado y de los sumillados para escribir el resumen. Muy bien, esta es la sesión número 17, la sumilla, el resumen y la práctica. ¿Qué es el sumillado? Llamado también resumen externo. El sumillado es una estrategia para organizar las ideas sustanciales de un texto. Parafraseando las ideas del texto, redactar manteniendo la información básica y lo esencial del mensaje. La sumilla. El propósito principal es el párrafo de la idea principal de un párrafo. Esto significa redactar con el menor número de palabras lo esencial del mensaje.
Generalmente, cada párrafo debe tener una sumilla. Es así. Pasos para elaborar la sumilla. 1. Lectura general del texto. 2. Hay una cámara aperturada, abierta, por favor, cerrar. 2. Subrayado de oraciones principales. 3. Editar la información subrayada. 4. Redactar utilizando las propias palabras. Y 5. Redacción utilizando conectores lógicos, claro, la sumilla. Y 6. La última revisión para elaborar la sumilla. Estos pasitos tenemos que enseñar a los estudiantes y nosotros seguir estos pasos para cumplir la sumilla. De igual manera, son los mismos procedimientos para poder, pero acá nos informa de otra manera. 1. Lectura general del texto, similar al anterior. 2. Identificación de temas y subtemas. Claro que sí. Si yo voy a leer el primer párrafo de un texto, yo tengo que identificar el tema. Y si realmente el tema se encuentra de manera explícita, voy a encontrar, así como lo hemos leído en los tipos de párrafos, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el mouse, la catedral, en fin, los tiburones. Esos son temas del texto de manera explícita. Pero de repente no encontramos de manera explícita, tenemos que buscarlo de manera implícita, utilizando el párrafo paralelo, en la cual todas las ideas son relevantes y luego se sumilla la idea principal, ¿no? El tema. Y los subtemas. El tema se encuentra en cada párrafo. Si el texto tiene 4 párrafos, el tema se va a encontrar, la palabra del tema se va a encontrar en cada párrafo del texto. Y los subtemas, ¿qué cosa vienen a ser? Es de lo que está hablando el párrafo. Es como si yo les dijera, como profesora de comunicación, podemos decir, a ver, ingresamos al salón imaginariamente, escribimos en la pizarra qué es la oración. Muy bien, título, la oración. ¿Cuál es el tema? La oración. ¿Cuál es el tema? Los tiburones. Ya. Ahora, el tema los tiburones tiene 5 párrafos, por ejemplo. El tema de la oración tiene 5 subtítulos. Ahí estará, por ejemplo, clases de oraciones, elementos de las oraciones, tipos de oración, no sé. Entonces, a cada uno se le llama subtítulos. En cambio, en un texto, cada párrafo presenta subtema. Entonces, cada párrafo trata de un subtema para aclarar, desarrollar el tema. Si está hablando de los tiburones, en el primer párrafo presentó, entonces en el siguiente párrafo, de repente va a hablar de la característica, de repente va a hablar de la producción de los tiburones. En el siguiente párrafo, de repente va a hablar de la alimentación de los tiburones. De repente en el cuarto párrafo va a hablar de tipos de tiburones, por ejemplo. Entonces, cada párrafo encierra un subtema y cada subtema de un texto desarrolla al tema. Porque si el texto el tema es tiburones, entonces ya les mencioné que en cada párrafo va a hablar puede ser cada característica del tiburón. Puede hablar de alimentación, puede hablar de su tipos de tiburones, alimentación, en fin, lo que realmente queremos enfocar. En eso hablamos de temas y subtemas. Y nunca se olviden, colegas, ya lo sabemos esto, que el tema en un texto solamente es una palabra o una frase corta. En el texto que hemos leído, como han podido encontrar, el mouse es una palabra. Los tiburones es una palabra. ¿Ve? Entonces, los subtemas también en el párrafo van a encontrar que es una sola palabra. Y nunca se olviden, cuando ustedes encuentran ubican la idea principal de un párrafo, en esa idea principal van a encontrar el subtema y la idea temática del texto. 3. Subrayado de las ideas principales. 4. Paráfrasis. Redacción con sus propias palabras. Vamos a resumir, pues. Edición, uso de conectores si es necesario. Y por último, revisión general del sumillado. Muy bien. Por ejemplo,
¿Qué incluye y qué no incluye para elaborar una sumilla? ¿Qué incluye? Las ideas principales, hallazgos relevantes, nombres, fechas, estadísticas importantes, conclusiones. ¿Qué cosa no incluye para poder elaborar una sumilla? Una introducción, los comentarios personales, conjeturas del autor, largas explicaciones, ejemplos, datos inexactos. Estos puntos no son ingredientes para poder elaborar una sumilla. Para elaborar una sumilla yo tengo que tener en cuenta en primer lugar la idea principal y dentro de la idea principal los hallazgos relevantes del párrafo y dentro de la idea principal. Los nombres, fechas, estadísticas, esos son lo que realmente me ayuda a mí para elaborar una sumilla. Ejemplo, dice, el tráfico ilícito de especies tanto de la flora como de la fauna es una de las mayores actividades ilícitas en el mundo. Entonces, dentro, ahí tenemos la idea principal, se encuentra en la primera y es un párrafo analizante. Entonces, es además un problema que debe motivar una profunda reflexión. Ya está aclarando, explicando, se nota, ya que afecta a los seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Se trata de especies ecológicas para el desarrollo de la vida. ¿Cómo estoy sumillando? La venta ilegal de especies puede llevar a su extinción. Así de sencillo y simple. Otro. Basta de decir que nos ha sido confiado el título de país megadiverso por la falta de diversidad biológica con la que contamos. Este honor lo compartimos con otros países del mundo, entre los que se encuentran Brasil, Colombia, México y China. Entonces, ¿cuál es la sumilla? El Perú debe luchar por conservar sus especies, pues tiene ecosistemas únicos. Muy bien. Y acá tenemos de repente las características para poder elaborar una sumilla. Entonces, esto viene a ser en cuanto al sumillado. Ahora, ¿qué es el resumen? Porque para hacer un resumen, nosotros tenemos que utilizar las sumillas de cada párrafo para escribir el resumen. El resumen es la creación de un texto nuevo a partir de otro texto. Reduce a términos breves y precisos la parte esencial de un tema. Características del resumen. De lo general a lo específico. Todas las ideas deben estar integradas, enlazadas y relacionadas. ¿Ya? No, vamos de lo general a lo específico. No deben aparecer guiones. En un resumen no hay guiones. El punto seguido es el medio del enlace. Claro que sí. El punto seguido, punto seguido. Debe ser la cuarta o media parte del texto original. Si realmente un texto de 5 párrafos o de 7 párrafos hemos sumillado, entonces 7 párrafos cortos de repente es una cara de un texto, una plana. Pero cuando nos dice un cuarto, una parte, quiere decir de esa plana completa, el resumen debe ser un cuarto o por lo mucho, de repente tratándose de la sumilla, debe formar una media plana. Todas las ideas deben estar integrados, enlazados, relacionados. Esto es lo que viene a decir. Recomendaciones para elaborar el resumen. Abstraer aquellos términos que tienen rasgos en común. Se suprimen los contenidos y las expresiones que presentan información redundante o que no sea absolutamente necesaria. Se seleccionan contenidos importantes y algunas informaciones complementarias para elaborar un concepto o una idea que los contenga todos. Después se reúnen los contenidos importantes. Eso vamos a hacer ahorita la práctica. Muy bien, ahí tenemos un proceso. Primero la lectura comprensiva, pregunta clave, subrayar ideas principales y secundarias, sumillar y esquematizar el resumen. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Factor tiempo, lo voy a pasar nada más para poder leer el ejemplo que se ha preparado. El estudiante se automotiva, articula los conocimientos previos del estudiante, y entonces el resumen se forma juntando estas 3 sumillas y el centro debe ser un punto seguido y punto seguido. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a la práctica. Tenemos todavía 15 minutos
para poder hablar de la práctica de la sumida. Observamos, colegas. Aló. Maestra, te Sí, escuchamos. escuchamos, maestra. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, les voy a demostrar el sumillado. Gladys Tejeda, una gran historia de lucha detrás de ella. Practiquemos. Por ejemplo, este texto presenta 7 párrafos. ¿Ve? ¿Cuántos párrafos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, de cada párrafo vamos a sumillar. Entonces, se supone que en este párrafo hay ideas principales. ¿Cuántas oraciones tiene? Tiene una. En este párrafo tiene 2 oraciones. Entonces, voy a leer la primera oración para saber su importancia, la relevancia. ¿Qué me dice? Gladys Tejeda llegaba a la meta con aliento de muchísimas personas. ¿Ve? Eso viene a ser la primera oración. Gladys Tejeda llegaba a la meta con aliento de muchísimas personas. Pero para mí no es relevante esa oración. Ahí hay un punto. Si observamos, acá hay un punto. Su objetivo, obtener la medalla de oro en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima. Esta viene a ser la idea principal. Hasta ahí. Eso era su objetivo. Esa es la idea principal. Ahora ya mira, ya viene la idea secundaria. Alcanzó la medalla de oro con un récord de 2 horas, 30 minutos y 54 segundos. ¿Ve? Le está aclarando a la segunda idea. Antes de llegar a la meta, mandó un beso para toda la gente como muestra de agradecimiento y de cariño. Entonces, si yo aplico la clase anterior, digo, no, colegas, ¿qué tipo de párrafo es? ¿Me podría decir, profesores? A ver, profesora Elcita, ¿qué tipo de párrafo es? El primer párrafo. Analizante, profesora. ¿Por qué analizante, maestra? Sintetizante, analizante. ¿Por qué, profesora, sintetizante? Porque podríamos decir que está casi al centro del párrafo. Eso, profesora. Eso, muy bien. Este párrafo es analizante o sintetizante o analizante. ¿Ve? Entonces, lo aprendido se aplica en la siguiente actividad. Entonces, acá de todo el párrafo se realiza una sumilla. ¿Qué dice? Gladys Tejeda ganó la maratón de los Juegos Panamericanos de Lima en medio del aliento del público. Esa es la sumilla del primer párrafo. Para elaborar el resumen. Gracias, profesor Elcita. Muy bien. El segundo. Con este triunfo, Tejeda nos dio la primera medalla de oro. Pero, para lograrlo, la maratonista viene recorriendo un camino muy largo y lleno de dificultades. Entonces, cuando hay una oración corta, ¿cuántas oraciones tiene este párrafo? Tiene dos oraciones. Entonces, yo puedo ubicarle también aquí la idea principal. Tejeda, que dice, Tejeda nos dio la primera medalla de oro. ¿Ve? Pero acá hay un conector, ¿ve? Pero ese conector ya te está llevándote a explicar, a aclarar. ¿Cómo consiguió? Pero, ahí está el pero. Ya, el pero ya es una idea, el que viene la idea secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de párrafo es, profesor? Es analizante. Viene a ser. Analizante.
Analizando. Claro. Hasta el comienzo. ¿Por qué? Porque se encuentra en la primera oración. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces, ¿cuál es ahora la sumilla de este párrafo? Tejeda ha luchado mucho para llegar hasta donde está. Listo. Siguiente. Tejeda nació el 30 de septiembre de 1985 en Junín, siendo la menor de 9 hermanos. Proviene de una familia humilde. Sin embargo, ahí está el conector. Esa realidad no mermó sus aptitudes para el atletismo. Por lo que, ¿ve? Otro conector. Por lo que desde pequeña comenzó a destacar en los distintos eventos deportivos. Al fallecer su padre, Tejeda pensó en dejar el deporte, mas su madre la instó a continuar practicando. Entonces, en este párrafo, ¿no? ¿Cuál es la sumilla? Proviene de un lugar muy humilde, trabajó por su sueño con el apoyo de su madre. Ese viene a ser la sumilla. Ahora, en el siguiente, a los 24 años, en el 2010, obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de... Cerramos ese micrófono, por favor, ayúdenme. De plata en el Campeonato Sudamericano de Media. Maratón realizado en Lima. Este triunfo le permitió ganar el derecho de representar al Perú en el Campeonato Mundial de China, alcanzando el puesto 21 con un tiempo de 1 hora y 13 minutos 52 segundos. ¿Cuál es la sumilla acá? Representó al Perú en el Campeonato Mundial de China tras ganar el Campeonato Sudamericano de Media Maratón, quedando en el puesto número 21. En el siguiente párrafo, en el 2011, Tejeda obtuvo la medalla de bronce en la maratón de los Juegos Panamericanos desarrollado en México. Luego quedó en el 4º lugar en la Maratón Internacional de Seúl, Corea, asegurándose de esta manera un cupo para los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. En esta competencia quedó en el puesto 43 con una marca personal de 2 horas, 32 minutos y 7 segundos. ¿Cuál es la sumilla? Continuó representándonos en competencias internacionales, donde ocupó buenas posiciones. Siguiente, en el año 2015, aunque Tejeda ganó la maratón de los Juegos Panamericanos de Toronto, perdería la victoria debido a que dio positivo en el antidoping, según el informe médico que indicó que ella había tomado un diurético prohibido en el Código Mundial Antidopaje. Entonces, la maratonista alegó que tomaba tal medicamento por sufrir una insuficiencia renal. ¿Qué dice la sumilla? En el 2015 le fue retirada la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto al resultar positivo en el antidoping. Después de ese episodio, Tejeda, el último párrafo, después de ese episodio, Tejeda no se dio por vencida y se prometió obtener la victoria en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Tenía como principales rivales a las competidoras brasileñas y mexicanas. Sin embargo, su más grande rival era ella misma, por lo que no solo ganó la presea de oro, sino que superó su propia marca de tiempo con 2 horas, 30 minutos y 55 segundos. La sumilla superó ese episodio y aunque tuvo grandes rivales, ganó la maratón de Lima e impuso un nuevo récord. Esto viene a ser el sumillado para elaborar el resumen. ¿Cómo elaboramos el resumen? Juntamos todas las ideas, las sumillas. Aquí tenemos el resumen. La primera sumilla están los mismos colores. Gladys Tejeda ganó la maratón de los Juegos Panamericanos de Lima en medio del aliento del público. Punto seguido. Tejeda ha luchado mucho para llegar hasta donde está. Punto seguido. Proviene de un lugar muy humilde. Trabajó por su sueño con el apoyo de su madre. Punto seguido.
Representó al Perú en el Campeonato Mundial de China tras ganar el Campeonato Sudamericano de Media Maratón, quedando en el puesto 21. Punto seguido. Continuó representándonos en competencias internacionales donde ocupó buenas posiciones. Punto seguido. En el 2015 le fue retirada la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto al resultar positivo en el antidoping. Punto seguido. Superó ese episodio y, aunque tuvo grandes rivales, ganó la Maratón de Lima e impuso un nuevo récord. Entonces, cuando nosotros trabajamos el resumen, entonces llevaremos esta referencia para trabajar con nuestros estudiantes. ¿No les parece, colegas? Así es, maestra, muy bien. Está muy didáctico, entendible. ¿Ve? Entonces, esta práctica se les va a entregar, se les va a enviar. Y miren, colegas, cuando nosotros leemos y se les ha demostrado que cuando leemos el texto podemos utilizar el aprendizaje anterior, tipos de párrafos, podemos identificar el tema, de qué está hablando el subtema, la idea temática en cada párrafo. Y luego podemos llevar a cabo nuestra sumilla. De cada párrafo podemos realizar identificar el tipo de párrafo o el tipo de texto. Y acá como referencia tienen el ejemplo del resumen. Acá tenemos otro ejemplo donde nos habla la sumilla y el resumen, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿de qué nos estará hablando este texto? ¿Qué observamos? De la maca. De la maca, ¿no? Entonces, acá también está sumillado solamente ideas temáticas, origen, propiedades, exportación y protección. Podemos escribir un texto con estas palabras, con estas ideas temáticas. Sí. Por ejemplo, acá nos dice, denominado el manjar de los incas, la maca es reconocida internacionalmente por sus propiedades energéticas y como un reconstituyente natural. ¿Ve? Este producto oriundo de Cerro de Pasco y de Huancayo. ¿De qué está hablando? El primer párrafo, del origen. Posee un alto valor nutritivo y es rico en minerales como el calcio, fósforos, hierro. Además, contiene un elevado nivel de proteínas y carbohidratos. ¿Qué viene a ser eso? Propiedades de la maca. Tenemos el sumillado, tenemos que parafrasear sintetizando hasta con una sola palabra, una sola frase. Exportación, dice, ¿ve? Este tubérculo está en pleno proceso de consolidación en el mercado asiático. El desafío de las empresas dedicadas a exportar maca es incrementar su valor agregado y no solo vender harina, la que representa el 46% del total de las ventas al exterior. ¿De qué está hablando? De la exportación. La defensa de este producto andino, así como los otros provenientes de nuestra biodiversidad, forma parte de las negociaciones del TLS, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que es muy apetecido por los laboratorios extranjeros. ¿De qué está hablando? De la protección del producto. Entonces, estimados colegas, esto viene a ser una referencia en cuanto al resumen y al sumillado. ¿Alguna inquietud, profesora Elcita? ¿Qué le pareció? ¿Qué opinó? ¿Qué opinión? Sí, maestra, tengo una duda. Dime. Al hacer el sumillado, solamente se realiza a través de paráfrasis, porque no veo ningún texto explícito, podríamos decir, consideradas en las sumillas. Todo es paráfrasis, nada más. Todo es paráfrasis, así es. Todo es paráfrasis. Como usted puede decir, esto de acá es una paráfrasis, ¿verdad? Sí. Esto lo voy a resaltar. Esta es una paráfrasis. Mira qué bonito término,
estamos hablando de paráfrasis, resumen, sumilla, ideas principales, ideas temáticas de un texto. Entonces, si nosotros hemos leído acá en el PPT, ahorita no sé dónde está el resumen. Acá dice, ve, se suprimen, aquí, observa, profesora, recomendaciones. Abstraer aquellos términos que tienen rasgos de en común. Hay que sintetizar. Dice, se suprimen los contenidos y las expresiones que presenten información redundante o que sea absoluta necesaria, que no sean necesarios. Se selecciona contenidos importantes y algunas informaciones complementarias para elaborar un concepto o idea que los contenga todos. Después se reúnen los contenidos importantes. Acá, ¿dónde está? Acá debe estar. Lectura primera, ¿dónde está? Aquí. He leído, les he explicado que, aquí creo que, allá. Ya. Aquí nos da todita la referencia de las recomendaciones para elaborar el resumen. Se suprimen los contenidos y las expresiones que presenten información redundantes y que no sean absolutamente necesarias. Solamente se seleccionan las paráfrasis y se junta el punto medio, no sé dónde se ha leído esto, he leído el punto medio viene a ser el punto aparte. Creo que ha sido acá, si no me equivoco. Aquí creo. Ya, aquí. Parafrasear, redacción con sus propias palabras, un solo conector, si es que sea fuera necesario, lo utilizamos conector. Si no, no. No sé dónde he leído esto. Bueno, ya, pero en síntesis, maestra, no está, de repente expresado de manera oral, ya. En síntesis, le puedo decir que para hacer el resumen, primero tenemos que sumillar, tenemos que realizar la paráfrasis. El sumillado es esta acción. ¿Y cómo se representa el sumillado? A través de la paráfrasis. ¿Verdad, profesora Elsa? Sí, maestra. Así es. Entonces, como usted puede haber observado, el resumen viene a ser la unión de las paráfrasis y el punto medio viene a ser el punto seguido. Por eso dice acá, Gladys Tejeda ganó la maratón de los Juegos Panamericanos de Lima en medio del aliento del público. Punto seguido. Tejeda ha luchado mucho para llegar hasta donde está. Punto seguido, proveniente de un lugar muy humilde, trabajó por su sueño con el apoyo de su madre. Punto seguido. Representó al Perú en el Campeonato Mundial de China tras ganar el Campeonato Sudamericano de Media Maratón, quedando en el puesto número 21. Punto seguido. Continuó representándonos en competencias internacionales, donde ocupó buenas posiciones. Punto seguido. En el 2015 le fue retirada la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto al resultar positivo en el antidoping. Superó este episodio y, aunque tuvo grandes rivales, ganó la maratón de Lima e impuso un nuevo récord. Si fuera necesario, profesora Elcita, cuando no hay concordancia, una oración más la otra oración para encontrar el sentido del resumen, podemos utilizar conectores. ¿Quedó claro? Porque aquí se utiliza conectores para enlazar, de repente para aclarar y para dar más sentido completo al párrafo o al resumen. Pero en este caso, para mí no ha sido necesario utilizar. ¿Por qué? Porque realmente cada oración, cada paráfrasis es una oración con sentido completo que me aclara todo el resumen de un párrafo. ¿Quedó claro, maestra? Sí, maestra, gracias. Muy bien. Entonces, colegas,
esperando de que realmente la clase número 17 haya sido una estrategia más para el baúl de nuestras estrategias para mejorar, implementar nuestra práctica pedagógica. Entonces, la próxima semana los estaría esperando a la misma hora para trabajar la clase número 18. Muy bien, profesor David Nilo, ¿qué le pareció la clase? Una opinión, por favor. Maestra, bueno, felicitarle por su dedicación, por su esfuerzo y sobre todo por su cariño, que ama mucho la profesión de docente y realmente me ha causado una impresión muy buena de parte de usted, bastante preparación, mucha creatividad, un arte de la didáctica de poder enseñar y le felicito por haber escuchado, me ha encantado y estaré la próxima semana escuchándolo. Gracias, profesor David. Muchas gracias. El objetivo, el propósito de la clase es pues compartir lo aprendido en mi práctica pedagógica, de repente como especialista en los diferentes eventos pedagógicos. Estamos ahí y venimos, sumamos y me encanta, pues a mí me encanta, me gusta apoyar, enseñar y sumar y de esa manera también sembrar un granito de arena para el bien de nuestros estudiantes, ¿no? Y a través de cada uno de ustedes, su presencia a mí me alegra bastante, que sí, pues eso nos vamos a llevar y podemos compartir, ¿no? Con nuestros colegas, con los quienes podemos hacer referencia. Hemos trabajado durante 15 clases con profesora Nélida, profesora Elsa, la verdad que ellos no se han perdido ninguna clase, le felicito por la iniciativa, por toda ese querer aprender y estoy segura que poco a poco lo vamos a ir integrando, no les digo de la noche a la mañana, sino progresivamente podemos ir sumando a nuestra práctica, a nuestras actividades que lo realizamos día a día y de esa manera pues mejorar y lograr el aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Que viene a ser, ¿verdad?, en la comprensión lectora, en análisis, en el pensamiento crítico, desarrollo del pensamiento crítico, razonamiento, están muy bajos nuestros estudiantes de nivel primaria y secundaria, a nivel también superior. Dicho esto, entonces, vamos a dar por concluido esta sesión de aprendizaje número 17 hasta el próximo sábado para poder interactuar otra estrategia pedagógica muy relevante también. ¿Qué dice usted, profesor Raúl Álvarez? Bien, maestra, gracias más bien por esa motivación, sobre todo por esclarecer, sobre todo del texto hay un análisis, sobre todo un resumen, el parafraseo, el resumen in situ, considerando que se esquematiza todo ese proceso cognitivo y obviamente por desarrollar esa capacidad de análisis, sobre todo la comprensión lectora. Esto nos va a fascinar mejor para esclarecer y sobre todo para resaltar y aterrizar a nuestros jóvenes adolescentes, maestra. Muchas gracias más bien por ese apoyo que nos está brindando a nosotros. Muy bien, entonces dicho esto, profesor Elcita, un abrazo a la distancia, profesor Álvarez, profesor Nilo, estamos cerrando la sesión hasta la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana.